calienta el corazón que ir a la casa donde hay banquete o gozo. Es que, hermano, oramos que el Señor bendiga a nuestras hermanas muy apegadas con el hermano. Bendito el nombre del Señor. Y pues las vimos fortalecidas. Pudimos compartir la palabra, algunos, como 3 pastores que estuvimos ahí, y fuimos breves, hermano, pero yo creo que fue una palabra que nos ayudó en el nombre del Señor. Pero también, hermano, me llevó a pensar en esto, hermano. Quiero que abra su Biblia, Primera de Juan, capítulo 2. El hermano comenzó leyendo Mateo 25, ¿verdad? De las 10 vírgenes. Mire, antes de ir ahí, abra su Biblia en Primera de Juan, pero vamos a Mateo 25, en el nombre del Señor. Nomás. La palabra, vamos a llamarle clave, por el nombre del Señor. Aleluya. Verso 11. Mateo 25. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Y luego dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de, ¿qué, hermano? Ha de venir. Pues aquí está hablando de las 10 vírgenes, 10 prudentes y 10 imprudentes, 10 fatuas y 10 inteligentes. Amén. Y que ambas durmieron, y que se oyó un clamor que decía aquí: el esposo viene, salid a recibirle. Tome su lugar en el nombre del Señor. Y habla de aquellas 5 imprudentes, de aquellas 5 fatuas, de aquellas 5 que no tuvieron, hermano, el cuidado de velar y de velar debidamente. Amén. ¿Por qué el Señor, o para qué el Señor nos dejó esas cosas? ¿Y por qué Dios nos habla de esta manera en estos días? Gloria al nombre del Señor. Yo personalmente, y no es forma de criticar, sino me llevé, pues ya no deberíamos sorprendernos a escuchar a veces cosas así, pero sí me sorprendió oír lo que uno de los varones expresar que la Biblia es la palabra, pero que no es toda la palabra de Dios, que no es toda la verdad de Dios, que es verdad de Dios, pero que no es toda la palabra, toda la verdad de Dios. Y yo se atrevió a decir que una revelación única para él o para ellos, no sé, y pues yo me quedé pensativo, ¿verdad? Pero mi pensamiento, aunque pensé en eso, no se alejó del momento ni del lugar en que estábamos ahí. ¿Amén? Y eso es importantísimo, hermano, lo que dice la Biblia. Velar, que estemos como, ¿qué significa velar? Estar despiertos. Y más que el velar físicamente, de no pegar, hermano, los párpados de nuestros ojos y dormir, sino estar despiertos en cuanto a las cosas del Espíritu. Amén. Porque aquellas 5 vírgenes se les dijo cuando llegaron, ¿verdad?, y le tocaron al Señor, y el Señor les dijo: no os conozco, no sé quién sois, no sé de dónde sois. Y al invitarlo a que abra Primera de Juan, hermano, capítulo 2, verso 28, verso 26, de Primera de Juan, capítulo 2, verso 26. Os, tenemos, hermano, os
he escrito esto sobre los que os engañan. En los días de Juan, en el tiempo de Juan, en el principio de la iglesia, en el principio de la iglesia apostólica, ya se hablaba, hermano, de tener el cuidado acerca, hermano, de aquellos que engañan, de aquellos que mienten. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece ¿en qué? En vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, como hermano, avergonzados. Si usted se fija, aquellas 5 mujeres o aquellas 5 vírgenes les dijeron, no las conozco, no sé de dónde sois. Y las otras 5 ya habían entrado con su Señor y habían sido recibidas por el Señor, pero a estas se les dice, no las conozco. Y si usted se fija, ambas tenían la lámpara en sus manos. El problema no fue la lámpara, sino la unción del aceite. Amén. Que cuando se oyó aquel clamor, ¿verdad?, encendieron las que tienen aceite en su lámpara, que dijeron, se nos apaga la lámpara, denos de su aceite. Y aquellas 5 dijeron, vayan y compren a los que venden, no sea que también a nosotros nos falte. Y aquí se nos enseña, hermano, que permanezcamos en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, que avergonzado. Mire, la Biblia habla que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Gloria al nombre del Señor. El diablo anda libre por el mundo, por decir así, anda suelto. Amén. Y está buscando a quien comerse. Ahora, ¿cuál será el medio que el enemigo usa o ha usado, hermano, para devorar al hombre? Porque recuerde que Él vino a matar, robar y ¿qué, hermano? Y destruir. ¿Cuál será el medio que el enemigo usa, hermano, para devorar? Gloria al nombre del Señor. Vino a robar, a matar, amén, y a destruir. Pero antes de eso dice que Él es padre de ¿qué? De mentira. O sea que Él, para matar, robar y destruir, usa la mentira. ¿Usa qué? El engaño. Y entonces, cuando le miente al hombre, hermano, entonces puede matarlo, puede ¿qué? Destruirlo. Y aquí se nos dice, hermano, que tenemos la unción, pero que tenemos que permanecer, y que esa unción nos enseña que todas las cosas. Pues ahí, hermano, este mismo hombre que escribió Juan, dice, capítulo 4, verso 1. Amados, ¿estamos ahí? Amén. No creáis a todo ¿qué? Espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido ¿qué? Por el mundo. ¿Qué se nos pide, hermanos? Que no creamos a todo espíritu, sino probamos los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Aquí cuando se refiere, hermano, se está refiriendo al espíritu, a espíritus humanos, a las mentes humanas, hermano. El pensamiento y lo que trae, hermano, y entonces tenemos que probarlos si son de Dios esos pensamientos
o no son de Dios esos pensamientos. Gloria al nombre del Señor. Pero tenemos que probarlos. Ahora, ¿cómo se prueba? Pablo dice a los hermanos de Tesalónica: no menosprecéis que la profecía, pero no se queda ahí. ¿Qué dice? Examinar lo que todo lo que es la profecía, todo ese hablar, hermano, tiene uno que examinarlo. ¿Y bajo qué luz? ¿O bajo qué lámpara? Hermano, hemos de examinar la profecía, lo que se habla. Hermano, solamente a través de la palabra que está aquí. Amén. Amén, hermano. Esa palabra que es útil para arguir, para instruir, para preparar al hombre, hermano, para toda buena obra, para preparar al hombre para la salvación. Entonces, tenemos que probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios, porque en ello, en el engaño, hermano, hermana, yo puedo alejarme de él o puedo ser confundido, y muchos van a ser confundidos, hermano, en el día de su venida, y se van a correr ¿qué? Avergonzados, como aquellos que dirán: Señor, Señor, en tu nombre. ¿Y qué le dirá el Señor? No los conozco, apartados de mí, ¿qué? Obradores de ¿qué? De maldad. Gloria al nombre del Señor. Pues uno, más en estos tiempos, hermano, cuando la venida del Señor se acerca, hermano, hoy más que nunca proliferan múltiples de creencias, por decirlo, prácticas religiosas. Bendito el nombre del Señor. Y el creyente, hermano, tiene que estar despierto, estar velando. Bendito el nombre del Señor. Estar ¿qué? Despierto. Porque recuerde que la palabra dice que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? ¿Aún a quién? A los escogidos. Hermano, y eso, al escogido es guardado cuando se mantiene ¿qué? Velando, despierto. Porque si yo duermo, usted duerme, hermano, los escogidos de Dios dormimos, hermano, podemos ser ¿qué? Seducidos. ¿Por qué? Porque en cuanto uno se empieza a alejar de este libro, de la verdad de este libro, lo que enseña este libro, en el nombre del Señor, podemos ser seducidos, hermano, a que en aquel día nos alejemos del Señor, avergonzados, que se nos diga: no los conozco, no sé de dónde ¿qué? Sois. Déjeme decirle, hermano, de que de toda práctica religiosa, hermana, que no está basada en la palabra de Dios, tiene su origen en el príncipe de las tinieblas. Amén, hermano. No importa cómo se llame, así tenga el nombre más cristiano, gloria al nombre del Señor. Si la enseñanza que se da, hermano, no está conforme a la palabra de Dios, hermano, aquí se quedará. La arma que usa Satanás para destruir al hombre, para matar al hombre, ha sido la religión, la práctica religiosa. Allá el mundo se mata solo, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? El hombre solo se acaba, hermano. Pero el arma que Satanás ha usado, y el Señor lo reprenda, hermano, gloria al nombre del Señor, el Señor lo reprenda, y nosotros también lo reprendemos en el nombre de Jesús. Es la religión, la práctica religiosa, las creencias, gloria al nombre del Señor. Y no es una, sino hay una multitud de creencias y de prácticas religiosas esparcidas por el mundo. Y por eso dice Proverbios, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos ¿de qué? De muerte. Son caminos de destrucción. Gloria al nombre del Señor. Pues aquí, hermano, se nos dice que examinemos, probemos a los espíritus si son de Dios o no son de Dios, porque muchos, no dice pocos, hermano, porque muchos falsos profetas han salido ¿qué?
Han salido por el mundo, se hallan por el mundo, hermano. Ahora mire, hermano. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Corintios, en el nombre del Señor. Glorioso Jesús. Mire, 2 Corintios capítulo 11. Aleluya. Verso 1. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme. ¿Por qué os celo con celo de Dios? Les voy a hacer una pregunta antes de continuar. Hoy se oye mucho en el mundo cristiano que los cristianos tenemos, hermano, que evolucionar. Gloria al nombre del Señor. Que tenemos que cambiar formas o maneras, hermano, aún en nuestra adorada al Señor. Gloria al nombre del Señor. Lo que dijo este hombre, dijo, la Biblia es verdad de Dios, pero no es toda la verdad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo es la verdad. Como diciendo, si a este libro le falta algo, Cristo tiene que venirme a decirme lo que falta de su verdad, porque Él es la verdad. Gloria al nombre del Señor. Pero yo sé que este libro contiene toda la verdad de Dios para nosotros. Amén, hermano. ¿De dónde se saca esa idea, hermano? Porque en un principio, hermano, Darwin habló de la evolución de las especies, de que el hombre viene del chango, el chango se hizo hombre, evolucionó con los siglos o con los tiempos. Y esa misma teoría, hermano, se ha aplicado, se viene aplicando ¿dónde? En la religión, en la práctica religiosa. Gloria al nombre del Señor. Si las especies evolucionaron, hermano, el cristiano también tiene que evolucionar. Cuando la palabra es clara, dice que su palabra permanece ¿qué? Para siempre. Puede pasar el cielo y la tierra, pero su palabra sigue igual, será la misma. Para la palabra de Dios no pasa el tiempo. Aún la misma verdad, si Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad, ¿verdad, hermanos? La verdad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿qué? Era Dios. Aquí está el verbo de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Pero dice: ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque es celo con celo ¿qué? De Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. Verso 3. Pero temo que como la serpiente, note, ¿quién es la que engaña? ¿Quién es el que engaña? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, y no te está refiriendo sentidos a nuestro espíritu, a nuestra mente, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad que a Cristo. Miren, no, y oiga lo que va a oír enseguida, hermano. Ponga atención a lo que va a oír. Porque si viene alguno predicando a otro que Jesús, que el que os hemos ¿qué? Predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien qué cosa lo toleráis. Pues aquí está hablando, hermano. Pablo no está hablando del Jesús que él predica, está hablando
que si viene alguien predicando ¿qué? Otro ¿qué? Jesús. Se le da el mismo nombre. Y habla, hermano, de otro ¿qué? Espíritu. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Corintio? Estaba empezando ¿qué? A recibir tales prácticas ajenas, hermano, al Cristo que Pablo les había ¿qué? Predicado. Pero si usted nota al principio, dice que Satanás o la serpiente, hermano, engañó a Eva ¿con qué, hermano, hermana? ¿Con qué? Con la astucia. Y la astucia de Satanás, ¿a quién empleó para engañar a Eva? ¿Qué empleó? Gloria al nombre del Señor. ¿A quién empleó Satanás para engañar a Eva? Se metió por el aspecto, voy a llamarle, aunque esa palabra no existía ahí, el aspecto ¿qué? Religioso. ¿Y qué dijo? Con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho que no pueden comer de los árboles, del fruto de los árboles. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. ¿Y Eva qué? Fue seducida a la plática, a la conversación, a decir, de los árboles del huerto podemos comer, a excepción del árbol del bien y del mal. ¿Qué hizo ella al entablar? La plática le abrió la puerta. Le abrió la puerta. Le dio cabida, hermano. Y con ella fue engañada. Dijo, ¿sabe Dios que el día que ustedes coman, que el día que comas, seréis como Dios, sabiendo el bien y qué? Y el mal. ¿Qué usó para engañar a Eva? La palabra Dios. Con el nombre de Jesucristo. Aquí habla de un Jesús, pero no es el Jesús de las Escrituras. Habla, hermano, de otro espíritu, pero no es el espíritu que tiene que tener el cristiano, el espíritu, hermano, en su mente de la verdad divina de Dios. Entonces dice que velemos, que tenemos que estar ¿qué? Despiertos. Y aquí habla, hermano, de una astucia que el enemigo emplea. Bendito el nombre del Señor. La astucia ¿qué? Religiosa. La seducción de que qué bonito, del bonito, de lo bonito. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. De lo que atrae a los ojos, pero no despierta en el alma, hermano, la verdad divina de Dios. Andar como Él quiere que andemos. Bendito el nombre del Señor. Podemos correr avergonzados si no velamos, si nos descuidamos, si creemos, hermano, a cualquier espíritu. Tenemos que examinar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y mire, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, en el nombre del Señor, vaya a las cartas de Timoteo. Aleluya. Poderoso Dios. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Primera Timoteo. Verso 20. Primera Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda que lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ¿qué? Ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de qué, hermano, de la fe. ¿Se puede el cristiano desviar de la fe? ¿Sí o no? Miren, hay medios. Cuando dije que estaba platicando por teléfono, hermana, y la plática salió que el esposo de una hermana
Y me dijo la hermana, no es nadie de aquí, ni siquiera del Paso. No es nadie siquiera de aquí del Paso, para que no se vaya a ir con la imaginación quién será. Platicando con la hermana, dijo, pues mi esposo, hermano, ahora dice que los ovnis son los ángeles de Dios, que son los que van a llevarnos, a recogernos, y que se van a llevar las vacas. Y no enseguida que la reencarnación. Y hasta le dije yo con la broma, pues dígale que se porte bien, porque si no reencarna en un ratón. Pero como un hombre que oyó un día la verdad se puede desviar de esas cosas, o se puede desviar esas cosas, hermano? ¿Dónde? Aquí mismo hay parientes que tienen que andan que los marcianos, por no decir, gloria al nombre del Señor. Y cuando le habla a usted dice, pues los juzgamos, pues yo los juzgo por la palabra, dice, usted no sabe nada, son ignorantes, no sabe nada de esas cosas. Aquí dice, hermano, que no prestemos atención. ¿A qué? A fábulas. Ni aún a la falsamente llamada, ¿qué? Ciencia, que porque algunos la escucharon, se desviaron de ¿qué? De la fe. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Aquí Pablo, este joven ministro, se le está recomendando. Y si usted se fija, hermano, gloria al nombre del Señor, el cuidado que Pablo le tiene a este joven ministro, el cuidado, hermano, y le advierte en el capítulo 4 de ese mismo libro, gloria al nombre del Señor, pero el Espíritu dice que, hermano, ¿cómo lo dice? Claramente, lo da a entender, hermano, lo hace entender, nos hace entender con una claridad tremenda, hermano, que usted y yo no podemos, hermano, dudar, hermano, y no podemos decir que esto no es así, o no podemos decir que esto es engaño, porque por el Espíritu sabemos y podemos saber, porque dice el Espíritu que, hermano, enseña las cosas, nos enseña las cosas. Bueno, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué? De la fe, escuchando a qué, hermano, a espíritus que engañadores y a doctrinas. No dice a doctrina, a doctrinas de qué, de demonios. Nosotros nada más tenemos una doctrina. Y a Timoteo dice, predica que la sana doctrina, la que trae salud al alma, la que está limpia. Entonces aquí habla, hermano, y lo dice claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué, hermano? Pues que escucharon a espíritus engañadores y a doctrina de qué, de demonios. Mire, ahorita me venía a la mente, usted sabe que Josué fue el sucesor de Moisés, fue el encargado de introducir al pueblo de Israel en la tierra. Y la Biblia tiene un relato que un día un varón se paró delante de él con una espada desenvainada, y dice que Josué corrió a él, o fue hacia él, hermano, y lo confrontó y le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de los otros? Y Pablo habla que si aún un ángel del cielo viene y predica otro evangelio del cual él nos ha predicado, el tal sea ¿qué? Anatema. En primer lugar, ningún ángel está mandado a predicar el evangelio. Un principio bíblico y básico. A los ángeles no se les permitió ni se les dio la orden de predicar el evangelio. Simplemente son mensajeros de Dios, pero ellos no pueden predicar,
el evangelio. ¿Qué hizo Josué? Corrió hacia él y lo confrontó. Dijo, ¿eres de los nuestros o eres de los otros? Y que dijo, soy enviado como comandante de los ejércitos del Dios vivo. En el nombre del Señor Jesucristo. Un ángel no puede predicar el evangelio, no está mandado, no fue capacitado. Aún dice que aunque los ángeles quisieran, dice, ellos, hermano, están atentos a lo que la iglesia del Señor hace. Dice, quisieran participar de lo que participamos los hombres como hijos e hijas de Dios, pero a ellos se les negó, porque ellos no son como nosotros. Nosotros somos de carne y de sangre o de huesos. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces aquí habla que algunos se van a ¿qué? Apartar. Y mire, hermano, escuchando. Y sabe usted que hoy pastores o ministros que un día caminaron este camino, hoy dicen que Dios viene y les habla, que Dios les dice. Y lo peor, hermano, que este libro está caduco, que este libro ya no es para nuestros días, para nuestro tiempo, hermano, pero este libro permanece para siempre. ¿Por qué ha permanecido? Cuando el hombre ha querido destruirlo, y porque hasta el día de hoy está este libro en nuestras manos. Este libro costó la sangre de muchos hombres, costó la vida de muchos hombres, y por esos hombres que este libro está en sus manos todavía. ¿Querrá destruirlo el enemigo? ¿Ah? ¿Puede alabar al Señor? La voz que yo tengo que escuchar tiene que salir de este libro. Amén. Yo tengo que discernir, hermano, gloria al nombre del Señor, lo que este libro me dice. Tengo que examinarlo todo. Y todo lo que usted oiga, hermano, o todo lo que yo predique o alguien predique, tiene, hermano, que estar en el reflejo de este libro. Amén, hermano. Con el nombre del Señor. Y note, espíritus ¿qué? Engañadores y doctrina de ¿qué? Entonces, ¿cuántas doctrinas demoníacas habrán? Que para engañar emplean el nombre de ¿qué? De Jesús. Hoy todo el mundo es cristiano. La mayoría de las iglesias son cristianas. Pero ¿qué Jesús se predica? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué espíritu están recibiendo? Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Si la Biblia dice, hay de aquel que le añadiera o quitara este libro, Jesús le añadirá a lo que él escribió aquí, hermanos. Estaría quebrantando él su propia ¿qué? Palabra. ¿Qué hay de todas esas doctrinas? Miren, hermano, 2 Corintios 10, en el nombre del Señor. Poderoso Dios. Puede alabar el nombre del Señor. Verso 3. Pues aunque andamos en qué, hermanos, en la carne, no militamos que según la carne. No es que Pablo anduviera de pecador. Está hablando que él, siendo un hombre, hermano, no militaba en qué, según que la carne. ¿Qué significa que no militaba? Que él no empleaba los elementos humanos. Él no empleó la ciencia humana. Él no empleó las palabras humanas. Gloria al nombre del Señor. ¿Que pudo hacerlo? ¿Podía hacerlo? Mire, vamos para que me entienda un poco.
1 Corintios. No pierda esa parte, hermano, no pierda esa, por favor. Capítulo 2 de 1 Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, verso 1, para anunciaros el testimonio de Dios, ¿qué dice Pablo? No fui con excelencias, ¿de qué? De palabras, ¿o de qué? De sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este ¿qué? Crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidades y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue, ¿con qué, hermanos? Con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de qué, hermanos, de Dios, del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de ¿quién? De Dios. Andaba en la carne, pero no militaba en la carne. No usaba, hermano, de la astucia humana, del conocimiento humano, hermano. Pablo no usaba, hermano, sino él dice, verso 4 de Corintios 10, porque las armas de vuestra milicia no son ¿qué? Carnales. O sea, él no usó el conocimiento humano. Ahorita vamos a ver cómo el conocimiento humano es. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no podemos, por muy listo que el hombre sea, no va a combatir, no se puede combatir. Sino que poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Ahora, ¿qué tipo de fortalezas eran esas? Dice, derribando ¿qué? Argumentos, teorías, todo lo que el hombre a veces saca o se inventa, hermano, hermana. Ahorita vamos a ir a Grecia. ¿Cuántos quieren ir a Grecia? ¿Eh? Ahorita vamos a ir a Grecia para entender los argumentos. Lo que dice Colosenses, las huecas ¿qué? Sutilezas, las filosofías conforme al mundo y no conforme a ¿quién? A Cristo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la ¿qué? A la obediencia a Cristo. Hermano, hermana, todo argumento que el hombre saca solamente puede ser derribado por la palabra de Dios. Hermano, pero los argumentos del hombre y las religiones del hombre, hermano, son fortalezas. ¿Sí o no, hermanos? Es difícil que un testigo de Jehová se convierta. En el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, porque el enemigo levantó una fortaleza, una creencia, una práctica religiosa, hermano, hermana, y se vuelve todo, hermano, por mencionar los mormones, el trinitarismo, el catolicismo, lo que sea, hermano, lo que sea, hermana. Gloria al nombre de Jesucristo, gloria al nombre del Señor. Se tornaron ¿en qué? En una fortaleza. ¿Y presentan qué? Sus argumentos. ¿Presentan qué? Argumentos. ¿Presentan qué? Teorías. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Y esas fortalezas, por ejemplo, usted fue romana, ¿no? ¿No, hermano? ¿Usted, hermana Dinora? Fue trinitaria. Usted tiene familia en el trinitarismo, ¿verdad? ¿Y qué le dice?
que decía, ¿qué tuvo que derribar el Señor? La fortaleza en cual estaba usted. ¿Sabe qué es una fortaleza? Es un castillo. Una ciudad como las ciudades antiguas que eran amuralladas. Las mismas murallas de Jericó no cayeron, hermano, con espada, no cayeron, hermano, ¿con qué? Con fuerza humana. Cayeron por el Espíritu de Dios. Amén, hermano. Aquella ciudad amurallada fue derribada porque el mismo comandante, el mismo, si usted lee Josué 5, el 6, habla, hermano, cómo las murallas de Jericó habían de caer. Y se les dijo, ¿cómo? Den 7 vueltas. Amén. Den vuelta por 7 días. Al séptimo día dieron 7 vueltas a la ciudad. Y al toque a la última vuelta, la trompeta tocará. Y todos, ¿qué? Gritarán. Y cuando aquel pueblo gritó, cayeron las murallas. Amén, hermano. Es un simbolismo de esto. Las prácticas religiosas tornaron ¿en qué? En fortalezas. Gloria al nombre del Señor. Y Pablo habla de qué? Derribando qué? Argumentos. Los argumentos que presenta la ciencia, los argumentos que presenta qué? La religión o la práctica religiosa. Y le digo, el medio que Satanás destruye, hermano, es por medio de qué? De la religión o de las prácticas religiosas. Derribando argumentos, y tú aquí ves que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de ¿quién? De Cristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Mire, brínquese al 11, versículo 10. Pero la verdad de Cristo, que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían ser hallados semejantes a nosotros. Verso 13. Porque estos son ¿qué, hermano? ¿Qué son? ¿Son qué? A ver, díganlo recio. ¿Son qué? Falsos apóstoles. Obreros ¿qué? Fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de quién. Hoy en este día hay una epidemia que se llama apostolitis. Ya ningún pastor quiere ser pastor, todos son apóstoles, que Dios ya les habla a ellos. Aquí dice que son ¿qué? Obreros ¿qué? Fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de qué? De luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme ¿qué? A sus obras. ¿Qué hay detrás de estos ministros? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Y qué hace Satanás? Mata, roba, ¿qué? Destruye. ¿Qué había detrás de aquellos hermanos que a la iglesia de Corinto llegaron predicando otro Jesús y llegaron con otro espíritu? ¿Quién estaba detrás de ellos? Pero usted nota que se menciona un nombre, Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús que dijo yo soy el camino, la verdad ¿qué? Y la vida. No es el Jesús que por él nadie viene ¿a dónde? Al Padre. Solamente a través del Jesús bíblico, del que inspiró este libro, del que fue a la cruz, del que resucitó de entre los muertos el tercer día, que se sentó en su trono de gloria y que está sentado en su trono en esta hora, hermano. Amén, hermano.
Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Quién está de todos estos engaños, estas mentiras? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Jesús. Mire, ya voy a terminar. Hechos 17. Gloria al nombre del Señor. Pero antes de ir a Hechos 17, vaya a Colosenses capítulo 2. Ya para ir terminando, hermano. En el nombre de Jesús. Estamos ahí. 2:8 de Colosenses, capítulo 2 de Colosenses, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rodimientos del mundo y no según ¿qué? Cristo. Amén. Si usted quiere buscar la divinidad, ahí está, ¿verdad? Porque en él habita corporalmente toda ¿qué? Toda la plenitud de la divinidad. Dice que Jesucristo es Dios. Amén. Y fuera de él no hay otro Dios. Amén, hermano. Amén. En él habita toda la plenitud, todo el poder de Dios, toda la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia residen o habitan en Jesús. Él es Dios y Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Hechos 17, verso 10. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, mira, hermano, su espíritu se enardecía viéndola entregada, la ciudad entregada a ¿qué, hermano? A la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y a otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba ¿a quién? El evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándolo le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que ¿qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir ¿qué? Esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír qué cosa, hermano. Les gustaban las novedades, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿A usted le gustan las novedades? Como a veces hacemos un grupo de danzas folclóricas, pero va a ser de puras mujeres de edad. Algo novedoso, algo novedoso, ¿no, hermanos? Ni tanto va a decir un mariachi mexicano y hay la danza de los viejitos. ¿Cómo vemos? Una novedad en la iglesia. Hay que innovar, hay que evolucionar, ¿sí o no? ¿Cómo ve, hermano? ¿Es una novedad o no es cierto? ¿Se alista, hermana?
Los atenienses no entendían otra cosa más que estar oyendo enseñanzas nuevas, filosofías nuevas, pensamientos nuevos. Pero si usted se fija, eran muy religiosos. Tenían un Dios para cada necesidad, un Dios para cada problema. Amén, hermano. Tenían una multitud de dioses, pero nosotros nada más tenemos uno que es especialista en la vida humana y su acontecer y sus amén, hermano. Amén, hermano. Ahora, si usted se fija, Pablo confronta, hermano, los argumentos de ellos. Epicúreos y estoicos, cada quien tiene una cosa diferente y más relacionado con los dioses. Gloria al nombre del Señor. Uno decía que los dioses, sí hay dioses, pero no se ocupan de las criaturas humanas. Gloria al nombre del Señor. Que a los dioses no les importa que usted le dieran rienda suelta a la vida. Bendito el nombre del Señor. Entonces Pablo, eso es lo que Pablo, hermano, cuando habla derribando fortalezas del enemigo, combatió los argumentos, combatió las filosofías humanas, y detrás de las filosofías y los argumentos estaba, hermano, humanos, estaba quién, el enemigo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, os osero que soy muy religiosos, y habla, porque pasando y mirando vuestros santuarios halló también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Un Dios contra todos los dioses. Usted tiene un Dios que pelea contra todos los dioses. Y siempre ha vencido, hermano. Si no, preguntémosle a Dagón, cuando el arca fue llevada al templo de Dagón y fue puesto allí, hermano, y al siguiente día van los ¿cómo se llaman? Los de Fenicia, los fenicios, y encuentran a Dagón tirado, ¿o no, hermanos? Y lo levantan, y al otro día vuelven y lo hayan decapitado. Gloria al nombre del Señor. Lo hallaron decapitado en el umbral de la puerta. Y por eso, hermano, ¿cómo les mencioné? Los fenicios, cuando pasan, filisteos, perdón, gloria al nombre del Señor, pasan y no pisan la raya de la puerta. Como cuando usted le dice: no pase debajo de las escaleras, porque todos los dioses sucumben ante el Dios único, ante el Dios verdadero, hermano. Amén, hermano. Hermano, y terminamos diciendo, verso 32: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Verso 34: mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otro con quién. ¿Contra qué luchó Pablo? Contra los argumentos de las filosofías, de las huecas sutilezas. Gloria al nombre del Señor. Como el hombre cae en el engaño cuando Salmo 115 dice: tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, manos y no palpan, pies y no caminan. ¿Y por qué, hermano, el hombre sigue postrándose y pidiéndole a figuras que no oyen? ¿Quién los engañó? ¿Quién los sedujo? ¿Y de qué manera?
Gloria al nombre del Señor. ¿De cuántos dioses habla la Biblia? Dios nada más habla de un Dios único, del Dios verdadero. ¿Y por qué las religiones han hecho de un Dios tres personas? Le dan tres cuerpos, le dan tres cabezas. ¿De dónde? ¿Que la Biblia no habla de una trinidad satánica en el Apocalipsis? Porque es una doctrina satánica. Ahí está en ese libro. Gloria al nombre del Señor. Está en este libro. Pero ¿por qué el hombre se la come? ¿Quién los ha engañado? ¿Qué seducción hay ahí? ¿Quién los sedujo? Gloria al nombre del Señor. El mismo hermano que quiso destruir a la iglesia de Dios, que la ha querido destruir a la iglesia de Dios a través de todos los siglos. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué una práctica religiosa hace un Dios grande y un chico, un Jehová y un Jesús, un Dios pequeño, y Jehová el Dios alto? ¿Dónde fue inspirado eso? ¿De dónde sacó el hombre esa enseñanza de que Jehová es el alto y Jesús es el Dios chico? Esa es la teoría testiga de Jehová. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Usted alabe al Señor. Pero, ¿qué dice? Velemos. ¿Vemos qué? Despiertos. Gloria a su nombre. Para que en aquel día no corramos avergonzados. A que aquel día usted no oiga, no los conozco, no sé de dónde sois. Estas palabras yo no los engendré. No fui yo el que los instruí. Y me llevé una triste realidad. Dije yo, estos que están aquí, los que están aquí, yo creo que los conozco. Pero los vi tan diferentes ya, tan cambiados. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. ¿Qué pasa en sus vidas? Empezaron a escuchar espíritus de ¿qué? De error. Y la Biblia da una sentencia, hermano, hermana. Si lo que usted antes destruyó lo vuelve a levantar, transgresor ¿qué? Se hace. Si Pablo a los Gálatas, si lo que antes destruí lo vuelvo a levantar, transgresor ¿qué? Me hago. Hay hermanitos que no practican estas cosas y usted los ve, ay, Jesús de la gloria es Nazaret, Santo Jehová de los ejércitos. ¿Qué les pasó? No menciono nombres, pero nos estamos llevando eso, hermano. Lo están viendo nuestros ojos y espero que nosotros no caigamos en eso. Amén. Amén, hermanos. Oramos al Señor. Mi buen